Buenas tardes, esta es la primera clase de la primera unidad. Se llama Sedentarismo, Promoción y Prevención para la Salud. Aquí vamos a revisar una serie de términos importantes que utilizaremos de ahora en adelante en la asignatura. Yo soy Elkin Roldán, soy médico y cirujano de la OPB, especialista en medicina deportiva de la Universidad de Antioquia, soy docente investigador en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid hace más de 10 años, soy director del Grupo de Investigación en Actividad Física y Salud, que las siglas es CIAFIS, y también soy coordinador del Semillero de Investigación en Fisiología del Ejercicio, se llama Ejerficio, que nos reunimos todos los lunes a las 8 de la mañana en el P40 206 y están cordialmente invitados a partir de la segunda semana de septiembre que pase la incapacidad. Bueno, vamos a empezar a hablar de algunos conceptos, entre ellos la diferencia que existe entre sedentarismo e inactividad física. El sedentarismo es definido como la falta de actividad física o movimiento durante las horas de vigilia y donde dichas actividades sobrepasan levemente el gasto energético del reposo tranquilo para que sus órganos funcionen simplemente o lo mantengan con vida. O sea, es simplemente por el hecho de yo estar respirando, de estar funcionando mi corazón. Energéticamente mi cuerpo se gasta una cantidad determinada de oxígeno, que eso se convierte en energía y más o menos eso se ha determinado que es de 3.5 mililitros por cada kilo de peso por minuto de oxígeno se gasta esa persona. En términos más sencillos, pues entonces los investigadores convirtieron esto en una unidad que se llama la unidad metabólica o NETs. O sea que un NET equivaldría a 3.5 mililitros por kilogramo de peso por minuto de consumo de oxígeno y eso a la vez equivale al gasto energético que yo me gasto simplemente por vivir para que mis órganos funcionen sin hacer ningún tipo de actividad así importante. Y eso más o menos equivaldría a una kilocaloría por kilogramo de peso por hora. En cambio, la inactividad física se define como el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales de actividad física para la salud de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, se habla de que uno debe realizar más de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa por semana, o bien lograr un gasto energético mayor o igual de 600 METs por minuto por semana. Esta actividad física se ha dividido dependiendo de su intensidad y dependiendo de los METs gastados en aquellas actividades cuyo gasto energético van de 1 a 1.5 METs, o sea, en otras palabras, no son de 1.5 veces más de lo que gasta uno en reposo absoluto, entonces las llamamos las actividades sedentarias. Por ejemplo, como ver televisión, estar acostado, estar sentado, estar leyendo o estar en el computador. Aquellas actividades que gastan entre 1.5 a 2.9 METs, o sea, 1.5 veces lo que uno gasta en reposo, o hasta 2.9 veces lo que gasta en reposo, lo llamamos actividades físicas ligeras. Y un ejemplo de esto es como la limpieza en la casa, lo que hacen las amas de casa. Aquellas actividades que van entre 3 a 5.9 METs las consideramos como actividades físicas moderadas y en el ejemplo de esto está el de caminar, el de bailar, baile social obviamente, no el baile profesional, el de jugar con los niños, el de hacer trabajos de jardinería. Y aquellas actividades donde el gasto energético es mayor de o igual de 6 METs las consideramos actividades físicas vigorosas, como correr, andar en bicicleta en forma rápida, nadar por más de 20 minutos, subir varios pisos por escaleras en forma rápida. Pero entonces no hay que confundir estos dos términos, ya que una persona puede cumplir con las recomendaciones de actividad física, pero al mismo tiempo puede destinar la mayoría de su tiempo a actividades sedentarias. Por ejemplo, si un trabajador puede realizar 40 minutos de actividad física moderada vigorosa diariamente, digamos porque su trabajo lo necesita. Por decir alguna persona que trabaja en actividades varias, etc. Pero puede acumular
o sea, el resto de su tiempo puede acumular hasta 15 horas diarias entre estar sentado frente al computador o conduciendo, o conduciendo hacia el trabajo o descansando viendo televisión. Entonces, estos dos tipos de conceptos no los debemos de confundir. Este sedentarismo o inactividad física lo que se considera en este momento es una pandemia. Una pandemia es cuando hay una epidemia a nivel mundial de un problema que produce un factor de riesgo, que es un factor de riesgo para desarrollar una serie de enfermedades crónicas e inclusive de producir muertes tempranas, o sea, muertes en personas mucho más jóvenes. Y se ha observado que esto se asocia con enfermedades cardiovasculares como el infarto del corazón, en accidentes cerebrovasculares como las trombosis o las embolias cerebrales, que hacen que las personas se paralicen en la mitad del cuerpo. En el mejor de los casos, muchas veces causan la muerte inclusive, o también en problemas metabólicos como la diabetes tipo 2, el cáncer de mama, el cáncer de colon, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, y también a nivel de enfermedades musculares o de los huesos, por ejemplo la osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud informa que la falta de actividad física es responsable de más de 2 millones de muertes por año. O sea, por eso se considera una pandemia. Se ha observado, por ejemplo, que el 30% de los adultos en Estados Unidos hacen actividad física de manera regular, solamente el 30%, el 40% de los adultos y el 23% de los niños no hacen actividad física y el 25% de los alumnos de la preparatoria en Estados Unidos hacen al menos 30 minutos de actividad física 5 días o más a la semana. Solamente el 25% que en los requerimientos en los niños y adolescentes es que haga mínimo 30 minutos entre 3 a 5 días. Ojalá diariamente. Una de las causas principales del sedentarismo es precisamente la parte tecnológica. Se habla, por ejemplo, que el promedio de los niños entre 8 y 18 años de edad ven televisión 3 horas y 51 minutos diarias. Obviamente, entonces, cambiamos los juegos de actividad física por aquellos que son de computador y en el cual no necesitamos ningún gasto energético. Y la otra parte importante, los costos causados por esa inactividad física. Se ha observado, por ejemplo, pues que además de la morbilidad, que es la causa de enfermedad, y la mortalidad, que es aquella enfermedad que produce muerte prematuras, o sea, en personas relativamente jóvenes, la inactividad física es responsable de una carga económica sustancial que inclusive debería de ser revisada por los gobiernos y priorizar los recursos que se deben de tener para aumentar el nivel de actividad física en todo el mundo. Muchas veces uno observa aquí que se gasta más dinero en volantes de cosas que ya son tratamientos, o sea, que ya son para tratar los problemas derivados precisamente del sedentarismo, que en vez de orientar esos recursos más bien a pagarles, digamos, a personas como ustedes, a profesionales en deporte o educadores físicos que ayuden a aumentar el nivel de actividad física, digamos, en las personas. En un estudio publicado en el 2016 para 142 países y representando el 93.2% de la población mundial sobre la inactividad física, inclusive estuvo Colombia allí también, se encontró que ese sedentarismo costó a los sistemas de salud 53.000 millones de dólares en todo el mundo en el 2013, de los cuales 31.2 billones fueron pagados por el sector público, 12.9 billones por el sector privado y 9.7 millones por los hogares. Las muertes relacionadas con la inactividad física contribuyen a pérdidas de productividad y esa pérdida de productividad se han también valorado en más o menos 13.700 millones de dólares. Son responsables de 13.4 millones de años de vida ajustados por discapacidad en todo el mundo. Es decir, si juntamos las incapacidades o la discapacidad que produce todas esas enfermedades crónicas derivadas del sedentarismo, acumularíamos 13.4 millones de años que tendrían que pagar las empresas, las diferentes empresas del mundo, de su cuenta
para poder entonces subsidiar a esas personas que están discapacitadas por culpa del sedentarismo. Y esto se ha observado en países de altos ingresos y representan una mayor proporción de la carga económica allí en esos países de altos ingresos que en los países de medianos o bajos ingresos. El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes y obesidad y aumenta sustancialmente el riesgo de la presión arterial, entre otras enfermedades, que es lo que llamamos infarto. El infarto generalmente es producido por unas obstrucciones de las arterias. Estas serían las arterias coronarias, estas que se observan así, que son las arterias que le dan la irrigación sanguínea al corazón. Y simplemente es que una de esas arterias se tapona. ¿Se tapona por qué? Por un tapón de grasa que se llama aterosclerosis. Ahora, por esa acumulación de grasa allí, se llama la placa aterosclerótica, bloquea el flujo de sangre de la sangre que va a irrigar precisamente una parte del corazón, y entonces esa parte del corazón o produce una isquemia, o sea, una falta de oxígeno, y eso va a producir el dolor a nivel del corazón, o que llamamos angina, o va a producir un infarto, que ya es la muerte celular de esa parte del corazón. Si esa parte del corazón es muy grande cuando se muere, pues obviamente entonces produce una falla cardíaca y se va a morir la persona. Pero si es una parte pequeña, pues no se va a morir la persona, pero sí obviamente va a ser un corazón limitado para realizar actividad física y para realizar un montón de actividades. Entonces, esa reducción, se ha observado que esa placa aterosclerótica es producida por una serie de alteraciones a nivel fisiológico que lo produce el sedentarismo. Por ejemplo, el sedentarismo se ha observado que limita o disminuye la actividad de una enzima que se llama la lipoproteína lipasa en las fibras musculares oxidativas. Y por el contrario, la respuesta al ejercicio aumenta esa actividad de esas enzimas, sobre todo en las fibras musculares glucolíticas, con un incremento inclusive a niveles del ARN mensajero. Es decir, en otras palabras, lo que hace el ejercicio y la actividad física en ese caso es hacer que el ARN mensajero, que es una parte precisamente del ADN, vaya hacia los ribosomas, produzca más de estas enzimas. ¿Para qué? Para que estas enzimas, que es la lipoproteína lipasa, son como una especie de tijeras que cortan los triglicéridos que transportan las VLDL, que son las lipoproteínas de baja densidad que los transportan los triglicéridos, y no se queden acumuladas ahí en las arterias y forman estas placas ateroscleróticas, sino que por el contrario se vayan al hígado y se vayan a eliminar por la bilis, o se metan a las células grasas o a las células musculares a producir energía a través de ellas. Por eso esta enzima es tan importante, la lipoproteína lipasa, puesto que va a producir esa disfunción metabólica, inclusive acompañado del sedentarismo, también de las bajas de las HDL, que es lo que llamamos el colesterol bueno, que es como una especie de carro de basura que pasa por allí, barriendo y barriendo todo este exceso de grasa que se queda en las arterias para que no se acumule. Y también se ha observado que el sedentarismo produce disminución de la sensibilidad de la insulina, hace que los receptores de la insulina se dañen, y que entonces al dañarse esos receptores no van a producir el efecto adecuado con la insulina para el manejo de los carbohidratos. Diversos estudios acerca de una consecuencia, pues, del reposo prolongado en cama han demostrado que produce un riesgo metabólico, y que este riesgo metabólico está asociado a esa lipoproteína lipasa. Y precisamente a través de esas modificaciones que se dan en todos esos manejos de los triglicéridos, o sea, el manejo de la glucosa a nivel del músculo, por medio de estos receptores que se llaman los GLUT4, que pueden llevar inclusive a diabetes. Entonces, por eso, ahí el sedentarismo puede estar relacionado mucho con aterosclerosis, con infartos, no solamente del corazón, sino también esto puede suceder en el cerebro, y también con la famosa diabetes. Bueno, volviendo al tema, el sedentarismo está asociado a todas estas enfermedades.
Entonces se ha observado, por ejemplo, que una persona sedentaria tiene el 270% más de probabilidades de tener accidente cerebrovascular, 160% más probabilidades de tener diabetes, 100% más probabilidades de tener una cardiopatía isquémica, o sea, el infarto, 100% más probabilidad de osteoporosis y de fracturas debido a la osteoporosis, 100% más de probabilidad de cáncer de colon, tiene también que ver con la parte de algunos tumores, entre ellos el colon y el cáncer de mama, debido a que el sedentarismo incrementa una serie de procesos de adipoquinas, que son sustancias nocivas que producen procesos inflamatorios crónicos y daños celulares a nivel general. También un 70% de hipertensión arterial. O sea que, y también, por último, la parte que es un factor determinante en cuadros de depresión, que vamos a ver en las siguientes clases. Vamos a hablar un poquitico de la parte fisiológica del sedentarismo, que también ya hay un concepto nuevo que es la fisiología del sedentarismo, o sea, que tanto el sedentarismo puede dañar la fisiología normal del organismo. Y uno de ellos es la reducción de la densidad mineral del hueso. Se ha observado en personas que, por ejemplo, tienen una lesión medular o en personas voluntarias que se someten a periodos en cama prolongados o que están enfermos, se observa una pérdida en el equilibrio entre la formación, que la formación recuerden que lo da los osteoblastos en el hueso, es el hueso, el osteoblasto es el que forma y los osteoclastos es el que quita o reabsorbe, o sea, se llama resorción ósea, y que remodela. Entonces se ha observado que hay un desequilibrio entre estos dos, donde el sedentarismo incrementa más la resorción, o sea, el proceso de osteoclasto, y por ende una descalcificación del hueso que lo puede llevar a riesgo a osteoporosis, y si ya tiene osteoporosis, hay una descalcificación de ese hueso, entonces un riesgo a que cualquier caída pueda producir una fractura. Una fractura que, si estamos hablando de un adulto mayor, puede inclusive generar en su muerte, porque muchas de estas personas ya no se vuelven a recuperar de esto porque los postra a la cama y eso empeora toda la situación. Resulta además de interés el hecho de que la práctica del ejercicio físico aeróbico, o sea, estamos hablando de caminar, de nadar, no es suficiente para prevenir los cambios óseos y se requieren también conducta menos sedentaria. Y vamos a ver en una de las clases, que es precisamente sobre osteoporosis, que precisamente el trabajo de fuerza o el ejercicio de fuerza es muy importante en este tipo de personas, tanto para prevenir la osteoporosis como ya cuando tienen el problema de osteoporosis. También lo que se ha observado es que el sedentarismo disminuye la salud vascular. El endotelio, si vamos a recordar un poquitico la parte de fisiología, esto es un vaso sanguíneo donde están las tres capas y la capa más interna, que es la que está en contacto con la sangre, se llama endotelio. Y ese endotelio, cuando es una serie de células planas que tienen una función endocrina muy importante en el organismo, y se ha observado que cuando hay sedentarismo se empieza a ver un deterioro de ese endotelio y una disfunción, se llama así, disfunción endotelial, que produce acumulación de grasa allí y empiezan a producirse esas placas de aterosis. Inclusive en este estudio, que donde se reunieron, por ejemplo, varias agencias espaciales, un estudio pues en inglés que se llama de esta forma y cuya sigla es el WISE, es lo que querían explorar los efectos de la microgravedad y manteniendo a los participantes en cama con una inclinación de la cabecera de 6 grados bajo el horizontal. ¿Qué encontraron? Encontraron que después de 56 días se produjo un daño en el endotelio de los vasos sanguíneos. Y resulta que esto se podía prevenir mediante una combinación de ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza. Uno diría, hombre, estos hallazgos se podrían atribuir a esa situación postural y que el volumen de sangre podía influir y la distribución del flujo podía influir pues sobre eso. Pero lo que se ha encontrado es que inclusive después del reposo de 5 días en cama, ya las personas empiezan a aumentar su presión sanguínea y esto tiene que ver con esa disfunción endotelial. Por lo tanto, entonces, la inactividad física tiene gran influencia sobre esa salud vascular como tal, por sí sola. Fuera de eso, a nivel genético, quien creyera, pero ya se han encontrado diferentes cosas. Por ejemplo,
Los genes, los cromosomas, recuerden que tienen estas paticas, y en cuyos extremos, los extremos de esos cromosomas se llaman los telómeros. ¿Qué es los telómeros? Son estas capuchas en los extremos del ADN que los protege de su destrucción. Lo que se ha observado es que el tamaño de esos telómeros, mientras más grande sea ese telómero, mejor división celular se va a hacer. Observen aquí que a medida que se va dividiendo precisamente la célula, esos telómeros se van disminuyendo. En otras palabras, con el envejecimiento, estos telómeros se van disminuyendo en su longitud. Pues se ha encontrado en los humanos que ese acortamiento natural del telómero con la edad se relaciona con la menor longevidad y con el riesgo de una amplia variedad de enfermedades crónicas. O sea, el que tiene el telómero más pequeño va a vivir menos y fuera de eso tiene una serie de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etc. En un estudio publicado por esta revista internacional que es muy importante, la Medicine, Science and Sports and Exercise, con 6.500 participantes, mostró que el riesgo a tener telómeros cortos se reducía a medida que la persona se ejercitaba más. Y esto se observó más entre las personas entre los 40 y 65 años. O sea que, en otras palabras, a esas personas entre los 40 y 65 años, donde más, al parecer, va a ser importante la actividad física, y yo diría más el ejercicio controlado para que esto no suceda. Y se observó también que quienes se ejercitaban 3 horas semanales de manera moderada e intensa tienen telómeros de tamaño semejante a personas 9 años menores que ellos. E inclusive todos estos hallazgos se han encontrado en personas con cáncer de próstata, o sea, también con personas afectadas. Y en otras palabras, a estas personas con cáncer de próstata se le encontró que prolongaban más la vida a aquellas personas que hacían actividad física. Entonces vienen 3 conceptos muy importantes que tenemos que distinguir: actividad física, ejercicio y deporte. Según Ortega Sánchez, este es un libro que está en Google, lo pueden ver, y es un libro muy bueno a pesar de ser viejito. Él considera que actividad física viene a ser el movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que produzca un gasto energético. Entonces puede ser ocupacional, por decir algo, una persona que tenga que barrer, trapear todo el día, por ejemplo, de los oficios varios, una persona que está haciendo actividad física por su oficio todo el día, o ya sea por su práctica deportiva o por actividades caseras, por ejemplo, las actividades en la casa o que tienen que hacer jardinería. Y una cosa es que sí, es que es muy difícil de medir. Vamos a verlo más adelante. El otro concepto es ejercicio físico. El ejercicio físico es un subtipo de actividad física en el cual es planificado, es estructurado y es repetitivo y tiene como objeto el mantenimiento o mejora de la forma física o del fitness. Y ya el deporte es una práctica metódica de ejercicios físicos con un fin lúdico o competitivo. Entonces hay que hacer esta distinción, porque por decir algo, una persona que simplemente tiene que ir al trabajo todos los días y que el trabajo está a 10 minutos de su casa a pie y que camina entonces todos los días 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, lo que está haciendo es actividad física, pero no lo está haciendo planificado, no lo está haciendo estructurado, pues que sí, obviamente repetitivo, pero no lo está siendo planificado y dosificado. En cambio, por el contrario, una persona que va a un gimnasio y que un instructor le hace un personalizado, donde ya le planifica su trabajo, le estructura, lo hace repetitivo, siquiera 4 o 5 veces en la semana, le va incrementando las cargas, le hace mediciones específicas, entonces ya estamos hablando de un ejercicio físico. ¿Listo? Bueno, hay otros conceptos que son importantes también desde el punto de vista de salud y que tienen que ver mucho con la actividad física. Y uno de ellos es el de la promoción de la salud. ¿Cuál es la promoción de la salud? El objetivo de la promoción de la salud es toda acción orientada a promover a un individuo o una comunidad hacia un mejor estado de salud. Eso implica también una acción educativa, persuasiva, motivacional, orientada a fomentar el conocimiento y la preferencia por los comportamientos humanos saludables.
¿Que cuáles son los comportamientos humanos saludables? Los principales van a ser, obviamente, la parte de una buena alimentación, una alimentación balanceada, sin muchos carbohidratos, sin exceso de grasas, con muchas verduras, con muchas frutas. Y la otra parte es la actividad física. O sea, cuando hablamos de promoción, en otras palabras, nos estamos refiriendo al supuesto de que es una persona sana y que le vamos a hacer persuasión o la vamos a educar para que tome hábitos de vida saludables y para que no se vaya a enfermar. Diferente es la prevención. Ya la prevención, cuando hablamos de prevención, hablamos más de enfermedad. Entonces existen tres tipos de prevención. La prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria es cuando yo hago un conjunto de acciones para evitar que la enfermedad aparezca, pero la persona ya tiene un riesgo. Por ejemplo, ya tiene sobrepeso. Yo puedo promocionar también a la persona o le puedo decir que haga actividad física para que no pase a obesidad, que ya la obesidad es la enfermedad, el sobrepeso no es la enfermedad, el sobrepeso viene a ser un riesgo. Ya, digamos, en la prevención secundaria es evitar que la enfermedad no progrese o no se repita o no se complique. En este caso, se presenta ya un problema de salud, por ejemplo, ya es obeso, entonces yo hago un ejercicio ya, no es simplemente actividad física, sino yo le hago un ejercicio dosificado porque ya tiene un problema de salud, entonces lo tengo que hacer dosificado, controlado, para que entonces esa persona por lo menos o disminuya el peso y controle su obesidad y lo pasemos otra vez por lo menos a sobrepeso o idealmente que llegue a su peso normal o que no se vaya a complicar y no le dé un infarto. Ya la prevención terciaria es evitar el deterioro de la recaída o la incapacidad. ¿Por qué? Porque ya la complicación se dio, ya se complicó la enfermedad. Por ejemplo, le dio un infarto, entonces ¿qué le hacemos? ¿Qué tenemos que hacerle? Ya es una rehabilitación cardíaca, pero ya controlado por personal de salud, inclusive para poder hacer su ejercicio. Entonces esta es la gran diferencia. Obviamente la promoción en la anterior podemos escoger masivamente a las personas. Una característica precisamente de la promoción son las propagandas que hacen normalmente en televisión para que uno haga más actividad física. O sea, estamos diciendo, coja hábitos de vida saludable para que no se me enferme. Pero ya la prevención obviamente ya es mucho más específica, ya requiere de profesionales más específicos. Por ejemplo, en la secundaria ustedes actuarían, en la primaria también podrían actuar ustedes, pero por ejemplo ya en la terciaria ya implicaría personal de salud, ya sea una persona de un fisioterapeuta pero con especialidad en rehabilitación cardíaca o uno de ustedes, pero ya con la maestría, por ejemplo, en fisiología de ejercicio, como lo tenemos nosotros, o ya un médico especialista en medicina deportiva. ¿Y por qué todo esto? Porque todo esto tiene pertinencia a nivel social, departamental y con plan de gobierno. Mejor dicho, estas son las herramientas con las cuales ustedes pueden vender este tipo de programas a las diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque los famosos programas de P&P o promoción y prevención están metidos dentro de lo que llamamos la ley 100 y que tiene que ver con la salud. La promoción, precisamente estamos hablando de factores que determinan la salud como la parte biológica o genética, que eso no se puede controlar. La parte ambiental obviamente la van a controlar precisamente evitando, por ejemplo, esta contaminación, que eso no lo están haciendo realmente en nuestro medio, y controlando o estimulando estilos de vida saludable, por ejemplo, diciéndole que haga prácticas deportivas, que haga actividad física en general, y teniendo obviamente unos servicios buenos de atención en salud, y que dentro de esos servicios de atención de salud ya están los famosos CAF o Centros de Acondicionamiento Físico, donde el ejercicio está precisamente como parte fundamental. Y ya la prevención primaria, secundaria o terciaria. Pero miren, en realidad, en la prevención lo que necesitaríamos es ejercicio, porque ya como mínimo la persona ya tiene un riesgo, entonces hay que hacerle algo programado, de bien planificado, que en realidad
o me controle y no me vaya a producir la enfermedad aquí en la primaria, o que no se me complique en la secundaria, o que inclusive ya trate de volver a una capacidad funcional adecuada después de que ya le dio el problema. Diferente al de la promoción, que pues estamos hablando más de actividad física. Y como les decía, esto está dentro de la ley 100 y esto está dentro de lo que llamamos Antioquia, la mejor esquina de América, que fue uno de los eslogan en un momento dado a nivel político. Un ejemplo de estos programas de promoción de la salud es Agitamundo, es internacional, lo originó un señor que se llama Matsuda, de apellido Matsuda en brasilero, de origen japonés, pero es brasilero. Y ustedes lo pueden ver en su página, que se llama www.agitamundo.org. Es un programa a nivel mundial, inclusive ha movido otros subprogramas a nivel de diferentes países. Por ejemplo, Agita San Paulo, que es un programa específicamente de actividad física a nivel de la ciudad de San Paulo. Pero bueno, ¿qué tipo de eventos se pueden hacer para promocionar la actividad física? Ustedes dirían, bueno, yo estoy en un pueblo, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente ustedes pueden hacer, si digamos son los del INDER, ustedes pueden programar caminadas ecológicas para hacer que la gente se anime y a través de la visita ecológica, por ejemplo, se camine y haga algún tipo de actividad, o programar juegos, o difundir, por ejemplo, mensajes a nivel de actividad física, por ejemplo, decirle al departamento de marketing de su institución que dentro del tiquete o dentro de los correos les envíen a uno información sobre que debe hacer actividad física, etcétera. Nosotros hicimos eso en algún momento acá con las personas pues de la universidad. Hacer paseos con perros, o que un día, por ejemplo, de escaleras, y que en aquellos tipos de edificios donde tengan escaleras pues y ascensores, que si es de menos 3 pisos las personas tengan que caminar o subir, o hacer concursos de danza, etcétera. Hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, a nivel del hogar, trabajar jardinería, podar árboles, podar la grama, lavar y encerrar el automóvil, hacer mudanzas o muebles o cajas, la limpieza de la caja, jugar activamente con los niños, el baile social, el pasear con el perro, el caminar en forma ligera. Aquellos que trabajamos en oficinas, por ejemplo, cambiar de estar sentado en la oficina por un periodo prolongado y hacer entonces de forma intermitente actividades de estiramiento, calisténicos, isométricos, que desarrollen la tonicidad tanto en extremidades superiores como inferiores y en abdomen. Estas son, por ejemplo, las famosas pausas activas que ustedes también en un momento dado pueden ofrecer a nivel de empresas. Aquellos que estamos en un escritorio, levantarse como mínimo una vez cada hora para caminar alrededor de su trabajo, hacer el receso, el almuerzo, y durante ese receso hacer una caminadita, en vez de enviar mensajes, digamos, por correo o por el teléfono, entregarlos personalmente. Y estas son las diferentes actividades que se pueden realizar. Siendo estas de aquí arriba las menos vigorosas, entonces obviamente las que necesitan más tiempo, y estas de aquí abajo más vigorosas, entonces ya requieren menos tiempo. Entonces, por ejemplo, obviamente si voy a lavar y encerrar el carro, son actividades que pueden durar entre 45 a 60 minutos, pero por ejemplo, si voy a subir o caminar escaleras, es suficiente, por ejemplo, con realizarlo durante 15 minutos. O sea, este es un principio importante para las recomendaciones a nivel general de actividad física. Si es muy vigoroso, menos tiempo. Si es menos vigoroso, entonces hacerlo más tiempo. Y así vamos a evitar en un momento dado que se sobrecarguen algunas personas que no están acostumbradas a realizar actividad física. ¿Qué relación tiene entonces la actividad física con la promoción en la salud? Esto lo pueden observar en el artículo, que aquí está el link que escribí, que está en internet de acceso libre. Y pues lo que pasa es que no solamente la actividad física se entiende con la actividad a nivel motora o muscular, sino también esa actividad física tiene que ver con la experiencia personal y con la práctica social. O sea, va más allá de esa dimensión biológica y
de ausencia de enfermedad biológica como tal, y también nos metemos un poquitico a esa parte psicológica y social. ¿Por qué? Porque cuando hacemos actividad física, pues nos sentimos más libres, nos sentimos más autónomos, nos sentimos con más vigor. Eso nos ayuda también a socializar, por ejemplo, las actividades físicas organizadas con los adultos mayores. Ellos le dan mucha importancia a esa parte social, y de ahí se derivan, por ejemplo, paseos ecológicos donde van a hacer actividad física, pero además de eso también van a socializar, a divertirse. ¿Cuál sería la influencia de la actividad física en la prevención de la salud? Entonces, como decíamos, la actividad física puede en un momento dado influenciar sobre todo en la prevención primaria, pero ya cuando estamos hablando de enfermedades es complicado, porque es que tenemos un problema, y es que desconocemos muchas veces esos efectos fisiológicos de la actividad física. Como decía, la actividad física es difícilmente medible. En cambio, el ejercicio sí lo podemos medir a través de la intensidad, o sea, digamos, del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, o a través de la duración, o a través del tiempo como tal, o a través del número de veces que los vas a realizar en la semana, y el tiempo que le vas a dedicar, y el tipo de ejercicio. En cambio, la actividad física, como es poco medible, es complicado definir cuáles son sus efectos fisiológicos sobre la enfermedad. Entonces, muchas veces, no, yo sí soy activo. ¿Por qué? Porque camino, pero estoy caminando muy poquito, y eso no va a ser suficiente para, entonces, para mejorar mi salud, pues como tal. Entonces, por eso muchas veces lo que yo necesito es el ejercicio. Bueno, continuando, hablemos un poco de lo que es la medición de la actividad física, que hemos dicho que es muy difícil de medir. En este artículo que escribí, que está publicado en F Deportes, ustedes pueden observar ya con detalle lo de la forma de cómo medir la actividad física, las diferentes formas. Vamos a hacer un resumen. Existen dos tipos de mediciones: las mediciones objetivas y las mediciones subjetivas. Las objetivas, como su nombre lo dice, pues son más precisas, ¿cierto? El problema es que son más costosas, porque obviamente requieren generalmente de equipos, de tecnología, requiere mucho más tiempo también. Por ejemplo, realizar una prueba de esfuerzo requiere mucho más tiempo, son por ende más costosas. Entonces, por eso solo proporcionan la medida de la actividad física para el periodo de tiempo en particular. Es decir, yo le hago la medida a una persona, y pues estoy midiendo en ese momento cómo está esa persona, pero no puedo inferir sobre la población general por una persona que le haga esa evaluación. Entre las mm, herramientas que utilizamos para hacer esas mediciones están los podómetros, que son unos aparaticos que miden el número de pasos, que inclusive ya hay algunas aplicaciones de celulares que ya la tienen. Los acelerómetros, que son ya más sofisticados y que miden no solamente el número de pasos, sino también mide la aceleración, mide en diferentes planos. Los monitores de frecuencia cardíaca, como los pulsómetros, y hay otros pues mucho más sofisticados, como el de calorimetría directa e indirecta, que ya requieren pues laboratorios sofisticados, o también aquellos de medición de consumo de oxígeno directo, donde requieren también laboratorios muy sofisticados y muy costosos para medición de los gases arteriales. Su principal ventaja es que no presentan problemas en la traducción, pues porque una medición es la misma medición que se va a hacer en cualquier parte del mundo con cualquier idioma, porque no es una encuesta, porque simplemente son valores fisiológicos que le da a la persona. Además, evitan problemas de interpretación y de deseo social, es decir, que no, aquí la interpretación está fuera de contexto, porque simplemente se hacen mediciones objetivas de los fenómenos fisiológicos que se dan en esas personas. Ya vienen las mediciones subjetivas, que la mayoría de las veces están dadas a través de encuestas que pueden ser autoadministradas, o sea que la misma persona las realiza, o que pueden ser realizados por entrevistadores que uno capacita para mejorarle un poquitico la precisión. Son obviamente más prácticas, pero
pero el proceso es que menos preciso, menos objetivo, porque implica entonces que la persona recuerde actividades que ha realizado o en las últimas 24 horas o en la semana pasada o inclusive hasta periodos tan largos como un año. Y aquí la memoria entonces puede fallar. Son menos costosos porque obviamente una encuesta pues se le va a hacer y se le va a poder practicar a muchas personas, puede ser a una población entera. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación aquí en la ciudad de Medellín y le aplicamos una encuesta que se llama el GPAC, seguíamos hablando un poquitico de ella, para medir el nivel de actividad física. Y son encuestas que no duran más de 10 minutos y la aplicamos a 1.300 personas. Utiliza el concepto de la unidad metabólico que hablábamos ahorita, del MET. Ellos ya tienen sus valoraciones específicas. Vamos a ver, por ejemplo, que en el GPAC tiene una valoración diferente de que es una actividad moderada, que es una actividad vigorosa con respecto a las METs, pero eso ya depende como de cada uno de los autores. Se pueden calificar, como le decía, entre esos METs semanales. Digamos, al finalizar le dice a una persona de cuántos METs semanales se gasta. De acuerdo a eso, simplemente por multiplicar una actividad, digamos, si es baja, sería de 3 METs, lo multiplica por el tiempo, los minutos que lo hizo, y eso lo multiplica por las veces por semana que lo hice, y entonces ahí me va a dar los METs semanales que gastó realizando esa actividad. No tiene en cuenta las variaciones individuales de peso, ni factores metabólicos, ni la energía gastada de la persona. Se pueden servir para la comunidad no solamente para medir los niveles de actividad física, sino también para poder dialogar con las personas de qué son los patrones de actividad física que tienen, cuáles son sus gustos y cómo pueden en un momento dado realizar estrategias para mejorar ese nivel de actividad física de la población. Existen numerosos cuestionarios, entre los más utilizados está el IPAC, que es el Cuestionario Internacional de Actividad Física, y el GPAC, que es el Cuestionario General de Actividad Física o Global de Actividad Física, que este es el último que está utilizando más la Organización Mundial de la Salud. Inclusive hay cuestionarios que ya son específicos de acuerdo al grupo de población. Por ejemplo, hay cuestionarios específicos para ancianos o adolescentes o para otros tipos de población. Este es el ejemplo que les decía, el del Cuestionario Mundial sobre la Actividad Física, GPAC, que fue el que realizamos aquí en Medellín. Simplemente empieza el cuestionario explicándole a la persona en la siguiente forma. A continuación voy a hacer una serie de preguntas sobre actividad física, luego le ruego que intente contestar las preguntas aunque no se considere una persona activa. Piense primero en el tiempo que pasa en el trabajo. Entonces, estos los hacen primero en el trabajo, luego en el tiempo libre, luego lo que hace por el transporte, y le va a hacer unas preguntas específicas con respecto a si hace una actividad moderada o si hace una actividad vigorosa. Entonces dice, por ejemplo, en el trabajo, empieza en el trabajo. Exige su trabajo una actividad física intensa que implica una aceleración importante de la respiración o ritmo cardíaco, como levantar pesos, cavar o trabajar construcción durante al menos 10 minutos consecutivos. Esto es muy importante. Es que esa actividad no es solamente de hacerla ya, sino que tiene que durar más de 10 minutos. Entonces, si la persona contesta sí, ya tiene que contestar las siguientes preguntas. En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted esta actividad intensa? Entonces, él coloca el número de días y luego coloca el número de minutos, de horas o minutos que está realizando esa actividad vigorosa. ¿Listo? Entonces, y luego hace la misma pregunta, pero con actividad moderada, y que ellos mismos explican en el cuestionario que es aquella que produce una ligera aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa o transportar pesos ligeros, y durante al menos 10 minutos. Igual, si la persona dice, no realizo, entonces pasa al siguiente punto y ya no contesta obviamente la del número de días ni de horas. Continúa y entonces ya le pregunta para desplazarse qué hace. Si usted, por ejemplo, camina o monta en bicicleta al menos 10 minutos consecutivos como parte de su desplazamiento, o sea, para ir a hacer compras o a ir al trabajo o al mercado.
Si la persona no se desplaza nunca, entonces simplemente pasa al siguiente punto del tiempo libre, pero sí, entonces dice el número de días que lo hace y las horas y minutos que lo hace. Y ya viene el otro ítem que es el tiempo libre, donde le pregunta si en su tiempo libre practica deportes o fitness intensos, primero sobre actividad física intensa y luego también sobre actividad física moderada. Entonces, primero el deporte intenso, que implica aceleración importante de la respiración o ritmo cardíaco, como correr, jugar fútbol durante al menos 10 minutos. Entonces, sí, contesta el número de días y el número de horas. Y también el fitness hecho, digamos, moderado. También si practica alguna actividad moderada. Decir algo en el fitness intenso es jugar fútbol, pero no, yo digamos voy a trotar 4 veces a la semana, entonces yo digo que sí, número de veces 4 veces a la semana y que lo hago, digamos, durante 30 minutos. ¿Listo? Entonces, miren que ahí lo que hago es, al finalizar, sumar, multiplicar en la actividad, la intensidad según los METs, porque aquí están, si la actividad en el trabajo es moderada, o en el trabajo o en la recreación en el tiempo libre es moderada, se considera como de 4 METs, pero si es vigorosa se considera de 8 METs, y si es de transporte se considera de 4 METs. Entonces simplemente es, digamos, un ejemplo. Yo durante el trabajo no hago ningún tipo de actividad ni vigorosa ni moderada. Entonces yo coloco cero aquí, no y no, y ahí no sumo nada. Pero digamos para desplazarme, yo sí me desplazo, digamos, 2 veces a la semana durante 60 minutos caminando. Entonces yo digo que sí y le pongo 2 veces a la semana y por 60 minutos. Como es una actividad que me representaría 4 METs por ser desplazamiento, entonces sería multiplicar 4 METs por 2 veces, entonces 2 por 4, 8, y 8 por 60, que serían los minutos que estoy haciendo. Entonces serían 6 por 8, 48, son 4.800 METs por solamente desplazarme. ¿Listo? Perdón, 480. 480. Y así sucesivamente voy haciendo la sumatoria. Entonces, ¿cómo me calificaría, por ejemplo, mi actividad? Entonces, yo como digo, si yo tengo un nivel alto, un nivel moderado, un nivel bajo. Entonces, aquí están los diferentes cálculos para calificarlo. Si es el alto, es una persona que alcance cualquiera de los siguientes criterios. O sea, que tiene una actividad vigorosa durante al menos 3 días, logrando un mínimo de 1.500 minutos por semana, o que presenta 7 o más días de cualquiera de las combinaciones entre caminar, actividad de intensidad moderada o vigorosa, pero que alcance mínimo 3.000 minutos por semana. La moderada son que no cumplen estos criterios, pero que cumplen alguno de estos siguientes. 3 o más días de actividad de intensidad vigorosa al menos 20 minutos por día, 5 más días de actividad de intensidad moderada o caminar al menos 30 minutos por día, o 5 más días de cualquier combinación de caminar actividad de intensidad moderada o vigorosa que alcancen un mínimo de 600 minutos. Y ya, aquellas bajas o de nivel bajo de actividad física es las que no cumplen ninguno de los dos anteriores. Y esto es una manera fácil de medir el nivel de actividad física, inclusive de una población. Pero bueno, cuando van a hacer actividad física, siempre tiene que haber una pregunta muy, muy importante que hacerse. Y es, ¿cuál es la actividad física suficiente para lograr mi objetivo? Por decir algo, si yo estoy en sobrepeso o en obesidad, sí será suficiente que yo camine 30 minutos 3 o 4 veces a la semana. Si existen riesgos asociados a realizar esa actividad física, por decir algo, yo vivo en el poblado, en las lomas del poblado, yo soy obeso y fuera de eso tengo una artrosis de rodilla, ¿será conveniente realizar esa actividad física en esas lomas y caminar en esas lomas? Puesto que muy posiblemente me puede empeorar el problema de la rodilla. Hay que mirar si en realidad esa actividad física me va a provocar beneficios o no. Entonces, en ese caso, antes me provocaría, yo pienso que más problemas que beneficios. Hay que tener en cuenta que la actividad física no va a ser la misma
para mayores, personas mayores o para personas en situación de discapacidad. Por eso, en estas personas sería mejor el ejercicio. Y también en la parte de niños, pues será suficiente que un niño me salga a jugar una horita 2 veces a la semana. Mientras que se habla de que un niño debe hacer por lo menos entre 30 minutos y 1 hora diaria de actividad física, vigorosa. Entonces, precisamente por eso, si ya la persona tiene algún problema de salud o algún objetivo específico, tenemos que hablar ya de programas de prevención. Y uno, por ejemplo, es el que tenemos nosotros acá en el Politécnico, se llama el Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular, donde lo que hicimos nosotros es evaluar de la población cuáles tenían riesgo, por ejemplo, tenían dislipidemias, tenían hipertensión, tenían diabetes, tenían obesidad o sobrepeso, y los evaluábamos con profesionales, los evalúa un nutricionista, lo evalúa el médico deportólogo y de acuerdo a la prescripción médica del ejercicio ya se hace un programa de entrenamiento que es supervisado por ustedes como profesionales en deporte. Entonces, y también algunos educadores físicos. Entonces, este ya sería un programa más bien de prevención. ¿Es más costoso? Sí, pero vamos a la fija ya en personas que tienen algún tipo de problema. Entonces viene un concepto muy importante y es la forma física o condición física o fitness, que lo definimos como el funcionamiento óptimo de los sistemas del organismo, principalmente en los aparatos cardiovascular, respiratorio, nervioso y musculoesquelético, y el que hace posible vivir el mayor potencial fisiológico del individuo y una mejor calidad de vida. Entonces muchas veces ya aparece este paradigma. Bueno, estos dos paradigmas con respecto a si actividad física es suficiente o si se necesita ejercicio para mejorar la condición física y así obtener resultados para la salud. Entonces, estos dos paradigmas tienen corrientes diferentes. Aquellos que apoyan el paradigma orientado a la actividad física, ¿qué dicen? Que la actividad física está recibiendo más importancia que la condición física, porque muchas veces se obtienen buenos resultados con solo actividad física sin mejorar su condición física. Sí, en algunas cosas sí se ha observado eso, que con actividades físicas, inclusive leves, por lo menos mejoran ciertos procesos. Otros también, los que defienden este paradigma de la actividad física, y dicen que la actividad física está al alcance de todos, ya que la condición física no siempre se consigue porque va a depender mucho, en gran medida, obviamente, de la intensidad, de la frecuencia, de la duración. O sea, en otras palabras, ¿de qué? Del ejercicio. Yo para mejorar mi condición física, yo necesito ese ejercicio planificado, controlado, con duración, frecuencia, intensidad, que sí me lleve a mejorar esa condición física. La actividad física muchas veces no me va a mejorar esa condición física. Para algunos autores, según este paradigma, es suficiente con que haga actividad física y pase del sedentarismo a por lo menos a un nivel así sea bajo de actividad física. Y además de eso, los que defienden este argumento también dicen es que muchas veces el exceso de actividad física en forma obsesiva puede producir inclusive alteraciones de la salud, entre ellos, por ejemplo, y dependencia, la famosa vigorexia, o sea, aquellos que mantienen un gimnasio todo el día y lo que van a hacer muchas veces es meterse drogas o esteroides, lo que sea, para verse mucho mejor y para tener una condición física excelente. Pero viene el otro paradigma, que es el centrado en la condición física. Recientes investigaciones plantean la importancia de someter al individuo a cargas de ejercicio adecuadas para lograr el objetivo de mejorar algún problema de salud, lo que implica una adecuada prescripción del ejercicio, teniendo en cuenta los principios fisiológicos del entrenamiento. Y son investigaciones serias. Inclusive esta de Macera, donde hablan de la relación entre la efectividad del tratamiento para enfermedades y la mejoría de la condición física. O sea, para mejorar algunas enfermedades, usted tiene también que mejorar la condición física o la forma física. Entonces sí le dan importancia a esa forma física.
En todo caso, las relaciones entre condición física y salud y la actividad física son complejas y todavía se necesitan más investigaciones que nos ayuden a clarificar estas relaciones. A nivel preventivo se ha encontrado que el ejercicio ya como tal, planificado y controlado, puede mejorar toda esta serie de problemas. Muchos de ellos los vamos a ver durante todas las clases. Por ejemplo, vamos a hablar de diabetes, de los problemas reumáticos, de las lesiones deportivas, del problema del dolor anterior de rodillas, de la enfermedad coronaria, del EPOC, de la hipertensión arterial, de los dolores de espalda, de la obesidad, de la osteoporosis y de las enfermedades articulares degenerativas y del asma también. Algunas pues no las vamos a tratar porque ya son, es más de una rehabilitación y que como les decía ya son para profesionales especializados, como por ejemplo insuficiencia renal o ya problemas de obstrucciones parciales de las arterias de los miembros inferiores. Muchas gracias. Cualquier inquietud me pueden escribir a este correo electrónico o llamarme a este celular.